De nuevo. Voy a traspasar el ejercicio. Ya. Ahí se ve bien. ¿Se ve bien? Yo lo veo bien. Sí, Hay un triángulo, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Ah, ya sí. Vamos a generar en este caso primero la resultante en los apoyos. Ya. Habíamos visto que teníamos 4 tipos de apoyo: apoyo fijo, apoyo móvil, empotrado fijo y empotrado móvil. O apoyo articulado, en este caso fijo y móvil. Por tanto, acá tenemos un apoyo que en este caso, como tiene los circulitos abajo, ya, a diferencia del que está en el punto B, esto es un apoyo móvil. Por tanto, tiene una componente solamente, y es en el eje de la así. Así. ¿Al cual le vamos a denominar, en este caso, CI? ¿Ya? Y acá vamos a generar en este caso la resultante en el apoyo en sentido opuesto para generar el equilibrio, y le vamos a colocar VI. El otro, en este caso, por ser un apoyo fijo, tiene dos componentes, en Y y en X. Antes acá en el componente en X vamos a generar en este caso las fuerzas axiales que se generan en la estructura. Ya. Siempre tengo que pensar que tiene que estar todo en equilibrio. Por tanto, si una fuerza está en un sentido, la otra, para que se mantenga en equilibrio, tiene que estar en el sentido opuesto, ¿ya? Tiene que cumplir siempre ese principio, para que en este caso se encuentre en equilibrio, ¿ya? Y así, en este caso, podamos hacer el sumatorio de fuerza y el sumatorio de momento tiene que ser igual a 0. Por tanto, como esto está hacia arriba, ¿esa va a estar hacia dónde? Hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo. Esa está hacia abajo, esta va a estar Arriba también. hacia arriba. Ya. Como esta está hacia abajo, esta va a estar hacia arriba y esa hacia abajo. Acá no hay ningún otro tipo de estructura para acá, por tanto la fuerza va a estar hacia adentro. Y la fuerza axial acá va a estar hacia afuera. Por tanto, acá vamos a tener una fuerza Bx hacia allá. Luego vamos a tener, en este caso, la tensión y la compresión que se están generando en las barras producto de esta fuerza, ¿ya? Por esta fuerza de 10 kN que está actuando sobre la armadura, ¿ya? Y por la resultante, en este caso, de los apoyos. Por tanto, si tenemos una flecha hacia afuera, que es la fuerza axial, vamos a tener un componente, en este caso, en sentido opuesto. Luciano, no se preocupe, que está quedando grabado de igual manera. Por si tienen mala señal ahí, se les queda pegado. Y a esto le llamamos, ¿qué le denominamos? ¿Tensión o compresión? Esa es la fuerza interna, en este caso, resultante de
ya la carga que se está aplicando en la armadura, y eso me está diciendo que la estructura, por lo menos la barra AC, se encuentra en Compresión. 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 Así que le vamos a poner una C. La barra inferior me va a generar hacia afuera y esto va a estar en Tensión. tensión. Bien. Y acá tensión igual. Entonces tenemos dos barras que se encuentran en tensión y una que se encuentra en compresión. Con eso, con lo que hicimos recién, dibuje el diagrama de cuerpo libre de toda la armadura. Ya está dibujado. Tenemos todo el diagrama de cuerpo libre. Y determinen las reacciones en sus soportes. Me falta determinar las reacciones. ¿Ya? Determina las fuerzas axiales. Todavía no hemos determinado ninguna fuerza ni reacción. Indique si se encuentra en tensión y compresión. Ya lo identificamos. Se encuentra en tensión y en compresión. Entonces lo que nos falta es esta parte, determinar las fuerzas axiales y determinar la reacción en los soportes. Los valores de la reacción en los soportes no los tengo. No sé cuánto vale CI, no sé cuánto vale BI, ¿ya? BX. Tampoco sé cuánto en este caso es la fuerza que se le está aplicando a la barra. Todo eso es lo que tengo que calcular. Ya. Hay, como en todas las matemáticas y en la física, hay más de alguna forma de calcular esto. ¿Ya? Hay más de un procedimiento que obviamente, independiente del procedimiento que se ocupe, se llega al mismo resultado. Una de las formas, en este caso, es hacer ya nudos o nodos en cada uno de los puntos de la armadura que yo encuentre necesario para obtener, en este caso, las fuerzas axiales y las resultantes. Tengo una fuerza conocida que es las 10 kilonewtons, pero BI, BX, CI no las conozco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer nodo y me voy a situar en un solo punto de la armadura. Por ejemplo, puedo hacer en B o en C. ¿Ya? ¿Se entiende? Si yo hago nodo hago en este caso en un punto, solamente actúan las fuerzas que yo estoy aplicando en ese punto. ¿Ya? No en otro punto, solamente las de ese punto, ¿ya? Por si acaso. Y si hago, por ejemplo, en otro punto, solamente actúan las que están en ese punto, no las que están en los otros puntos. Por ejemplo, si yo llegara a hacer nodo en C, la única fuerza que actúa en C sería CI y la fuerza en este caso que yo coloqué aquí de color verde, que es la fuerza axial. Y acá solamente actuaría BX, BI y las fuerzas axiales que están ahí. ¿Se entiende? Acá, si hago nodo acá, las fuerzas que actúan solamente son la de 10 kN y estas dos. Entonces, de esa forma ya se puede calcular por nudo. Antes de eso vamos a tener que sacar la sumatoria de fuerza para obtener algunas variables, en este caso, porque CI no las conozco, BI tampoco, BX tampoco. Vamos a tratar de encontrar algunas de esas variables haciendo sumatoria de fuerza. ¿Ya? Entonces acá vamos a analizar la sumatoria de fuerzas, todas las fuerzas que están en X o todas las fuerzas que están en Y. Vamos a empezar por cualquier, puede ser en X o en Y. ¿Con cuál quieren empezar? Sumatoria de fuerza en X o en Y. Se los doy a elección de ustedes. X. En X no. En X. Ya. ¿Cuáles son las fuerzas que están en X? Veamos. Ahí. Con respecto a las resultantes solamente, los apoyos. Las verdes, las color marrón, no las tomo en cuenta, ¿ya?
solamente las azules y la fuerza en este caso que se me indicó al inicio que era de 10 kilonewton. Por tanto, ¿qué fuerza voy a tener en X? Para calcular la resultante. Estamos calculando la resultante, así que solamente preocúpense por la resultante y por la fuerza que está actuando. Los 10 kilonewton, ¿Positivo o negativo? positivo. Oh, pensé que era el mío. 10 kilonewton positivo, ya bien. Más, no, menos BX. Menos Bx, bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra? Ninguna más. Creo que eso sería Las lo otras que. están en I, Porque eso era capitán. ¿cierto? Es igual a 0. Por tanto, si yo despejo, me va a decir que 10 kilonewton es igual a Bx, ¿cierto? Y así de sencillo obtengo Bx. Sí. Miren qué fácil. Hagamos en I. ¿Qué fuerzas tengo en I? BI 6. Ya. BI, negativo o positivo. Negativo. Y CI, Positivo. las conozco. Tengo las únicas dos que están en I. ¿Ya? Por tanto, no puedo hacer nada ahí. No conozco ninguna de las dos. Lo único que puedo decir es que si yo despejo, CI va a ser igual a BI, ¿cierto? Si paso el BI que está negativo para el otro lado, me queda positivo y me queda así. CI es igual a BI. Pero no puedo hacer nada más. ¿Qué creen que se puede hacer ahora para poder obtener CI y BI que no las conozco? ¿Qué creen que se puede hacer? ¿Qué creen que se puede Algo, hacer? algún sistema de ecuaciones, no creo. Voy a dejar por acá esta para seguir trabajando acá. Y ahí entra ¿te acuerdan que yo le dije que podíamos hacer sumatoria de fuerza y lo otro que podíamos hacer era sumatoria de... ¿Nodos? No, aparte de los nodos. Ah, no sé. Los nodos lo vamos a ver después cuando ya sea la última opción. Para sacar las fuerzas axiales utilizo los nodos. Para sacar las verdes. Pues eso se las dibujé de distinto color. Las verdes las voy a tener que sacar con nodos, pero las azules, las resultantes, las saco con sumatoria de fuerza y sumatoria de momento. Sumatoria de momento. Y miren qué interesante se vuelve la sumatoria de momento. Porque sumatoria de momento yo la puedo hacer en cualquier punto. En el punto A, en el punto B o en el punto C. Lo interesante de generar momento en un punto es que yo cuando genero momento en un punto, por ejemplo, en el punto A, cuando genero momento en el punto A, acá, desaparecen todas las fuerzas que están en ese punto. Desaparecen los 10 kilonewtons. Y me quedo solamente con las restantes que son las de B y la C. Si hago un momento en el punto B, ¿qué creen que va a pasar?
Desaparecen las fuerzas en B. Desaparecen todas las fuerzas en B y solamente me van a quedar las que están en C y las que están en A. Miren qué fácil. ¿Les parece si hacemos en B para que desaparezcan BI y DX? ¿Les parece? También funciona en el punto C, ¿cierto? También yo lo quiero hacer en el punto C, lo hago en el punto 0. Porque BX ya lo conocemos, falta puro BI. No, y aparte que esa fuerza, después le voy a explicar que no actúa en el punto en momento, porque se encuentra en la misma línea. No hay distancia con respecto a BX. En momento, ¿se acuerdan que yo le dije que momento, a diferencia de una fuerza, ya iba incorporaba la distancia, igual se multiplicaba por la distancia? ¿Se acuerdan? Ya, si no se acuerdan, no importa. Cuando yo hago un momento en un punto, por ejemplo en el punto C, ya yo necesito la fuerza, pero igual la distancia. Y Bx, como está en el eje, no tiene distancia con respecto al punto C. BI sí, porque BI está acá. Por tanto, tiene una distancia al punto C de ¿cuánto? De 1 metro. 1 metro, ¿cierto? ¿No ven? Así funciona el tema. Ya, momento en el punto B voy a hacer. Ya, voy a hacer momento en el punto B. S es igual a 0. Ya, ¿qué tengo? Si hago un momento acá, punto B, ¿cuáles son las fuerzas que me están quedando? 6, ¿cierto? Fíjense que 6 acá va a ser positivo porque el momento se aplica así. Por tanto, 6 es positivo. Ya. Por la distancia hacia el momento. Y la distancia es de 1 metro, ¿cierto? ¿Qué otra fuerza tengo en este caso con respecto al momento? Ya tengo la del punto C. La fuerza A. La fuerza en A, ¿cierto? Positivo o negativo. A Negativo, creo. ahora va a ser negativo, porque está para el otro lado de momento. ¿Se dan cuenta? Está en el sentido opuesto. De momento. Por tanto, va a ser negativo. ¿Y cuál es la distancia de los 10 hacia momento? Tres. Desde este punto hacia momento, siempre una línea recta. 2 no metros. Ah, bra. 2 metros, ¿cierto? Siempre las distancias las tomo en línea recta, no en diagonales. Basta. 2 metros. Y ese es igual a 0 porque no tengo ninguna otra. Por tanto, 6 va a ser igual a ¿cuánto? A 20 kilonewtons. ¿Sí o no? ¿Estamos ok? Sí. Vamos como bien. Ya. Vamos como ahí. Entonces, si 6 es 20 En picada. kilonewtons, BI, ¿cierto? Va a ser 20 kilonewtons. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen sacado un momento en otro punto? Voy a hacer momento en el punto C ahora, solamente para explicarle. En cierto momento en el otro lado, se desaparece 6, me queda BI
negativo por la distancia hacia momento, que es 1. Más, digo. Y los 10 por la distancia hacia momento, que es 2. Pero acá BI es positivo. ¿Por qué? Porque la fuerza se está aplicando así. Y con respecto a esta sí sigue en el mismo sentido de momento. Acá. Por tanto, me queda BI es igual a 20 kilonewton. Y si lo hubiésemos hecho al revés, ahí hubiésemos tenido que CI es igual a 20 kilonewton. Es decir, de las dos formas, obtenemos en este caso el mismo resultado, haciendo momento en un punto o haciendo momento en otro punto. Ya, ninguna fuerza puede quedar negativa. Ya, no existen fuerzas negativas, así que ahí si les queda negativa es porque algún signo están errando, pero no puede dar negativo. ¿Ya? Y ahí tengo, en este caso, determine las reacciones en sus soportes, la tengo lista. Tengo todas las reacciones, la BI, en este caso CI y BX. Tengo la primera parte lista. Dibuje el diagrama, tengo el diagrama y determine la reacción en su soporte. Ahora tenemos que determinar las fuerzas axiales en las barras. Ya identificamos la tensión y la compresión, solamente nos faltan las fuerzas axiales. Y para poder sacar las fuerzas axiales, yo necesito hacer nodo en un punto. ¿Ya? ¿Van entendiendo, no? Sí. ¿Sí? Sí, yo también. Ya. Vamos a hacer nodo en un punto. El punto puede ser cualquiera. Podemos empezar con uno fácil, uno difícil. Empecemos con uno fácil, los que no están en diagonal. Ahí. Los puntos que no están en diagonal son más fáciles. Ese. Nudo en B. Nudo en B. ¿Qué tengo en B? Si hago un diagrama de cuerpo libre en B. Tengo una fuerza de X para allá. Tengo una fuerza de Y para acá. Tengo una fuerza hacia allá. Y otra hacia acá. ¿Cómo le voy a llamar a las verdecitas? A las fuerzas axiales. Como la fuerza axial que está horizontal, la verde que está en el eje de la X, va desde el punto B al punto C. Le voy a llamar fuerza BC. Y este le voy a llamar fuerza BA. Y ese es mi diagrama de cuerpo libre en el punto B.
solamente las fuerzas que actúan en el punto B, que son esas que están ahí. La otra no las considero porque están en otros puntos. ¿Ya? ¿Y qué se le ocurre que tengo que hacer ahora que ya tengo, en este caso, ese diagrama? Yo ya conozco algunas fuerzas de esas. BI la conozco, es de 20. Y BX también la conozco, es de 10. Conozco esos dos. ¿Qué puedo hacer ahí? Un sistema de ecuaciones, ¿no? Sistema de ecuaciones. No, es más fácil. Ya puedo hacer sumatoria de fuerza, ¿no? Las que están en X, las que están en X, listo, se acabó. Ah, en todo caso. Ya. Después volvemos en 5 minutos más, lo volvemos a conectar, esperando que se transforme la grabación. Sumatoria de fuerza en X. ¿Qué tengo en X? Los menos 10 kilonewtons, ¿cierto? Sí. Más fuerza BC. Sí. Eso es igual a 0 porque es lo único que tengo en X. Por tanto, FBC va a ser igual a 10. 10 kilonewtons. Después, sumatoria de fuerza en I. ¿Qué tengo en I? Menos BI, que vale 20 kilonewtons, más la fuerza BA. Eso es igual a 0. Por tanto, BA es igual a 20 kilonewtons. Y listo. Tengo las fuerzas axiales de BA y BC. Miren qué fácil. Porque no tiene ningún ángulo de inclinación. Ese punto era el más fácil. ¿Ya? Lo vamos a conectar para seguir desarrollando la otra fuerza. Ya tengo dos barras, que son la barra BC y la fuerza de la barra de A. Pero me falta la diagonal. La barra que es la AC. Esa me falta.